Sí, Dale, puse a estamos grabar. grabando. Vale, ok. ¿Te vemos bien, Fidel? Ponte bien, ¿sí? Ponte Vale. bien, ¿Me ponlo ven bien. bien Bueno, ahí? pues bienvenidos. Muchísimas gracias por conectaros, porque sé que tenemos ganas de salir, los que estamos confinados perimetralmente, que ya mismo se va a acabar esto. No, no me sale, no le sale el micrófono, no le sale la opción del Sí, micrófono. pero ya es un tema de ella, ya es un tema de ella, ya no es nuestro. Vale, pues en el ordenador. Vale, entonces esta charla os presento a Pepe Figueroa y a Fidel. Los dos son psicólogos, profesores de la universidad, son unas eminencias, amigos míos, y nos pueden aportar muchísimas cosas buenas, bonitas, para transformar lo que es el dolor y la pérdida, ¿no? Y cómo vivimos nosotros la pérdida como seres humanos, cómo la vivimos y cómo nos afecta, ¿no? Entonces yo estoy encantada de contar con ellos. Vamos a hacer después, ellos nos van a explicar, yo les voy a hacer preguntas. Tenéis todos los micrófonos apagados y vamos a empezar porque Pepe nos ponga en contexto, ¿no? ¿Por qué decidimos hacer esta charla, este webinar sobre la pérdida, ¿no? Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, que nos sentimos como que estamos anclados ahí, que no vamos ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado. Estamos como perdiendo el ánimo también, ¿no? Hay muchas clases de pérdida, hasta la pérdida de los seres queridos, que esto ya también lo va a tocar Fidel con muchísimo respeto y muchísima sabiduría, y otros tipos de pérdida, como es la pérdida de este entusiasmo que tenemos, ¿no? En esta época que estamos viviendo. Entonces le cedo la palabra primero a Pepe Figueroa. Nos va a poner el contexto y luego yo voy a hacer unas preguntas muy interesantes, a ver cómo nos desenvolvemos, y luego vosotros podéis preguntar todo lo que queráis y todo lo que sintáis. Yo soy Paqui Borjas, Pepe Figueroa y Fidel. Muchísimas gracias, gracias a todos por estar ahí. Espero que esta charla sea súper productiva y súper beneficiosa para vosotros, sobre todo para nuestra salud mental y emocional. ¿Sí? Pepe, cuando quieras. Buenas tardes a todos. No, a ver, una pequeña introducción sobre este tema que probablemente todos los que están aquí lo saben, y es que, es decir, hablar de pérdida, entre otras cosas, es hablar del cambio, ¿no? Y es hablar de la vida misma, ¿no? Y pensemos todos los que estamos aquí que desde que nacemos estamos perdiendo cosas y obviamente estamos ganando cosas. O sea, la vida es un proceso que transcurre entre la pérdida y las ganancias, ¿no? Si es un proceso donde se mezcla la pérdida, el fracaso, los errores, los aciertos, los éxitos, o sea, se mezclan muchísimas cosas. Pero probablemente, y por lo que dice la literatura, dicen los expertos, la pérdida juega un papel fundamental en nuestro aprendizaje, en la manera en que aprendemos. Porque es la pérdida la que nos ayuda y nos permite, y diciéndolo de alguna manera gráfica, nos permite reorientar el barco, ¿no? Nos permite reorientar la brújula, porque queramos o no, el mundo nos va todos los días a poner delante retos donde vamos a tener o resultados, le podríamos llamar pérdidas o resultados no tan favorables, y obviamente también vamos a tener la posibilidad de conseguir éxitos y resultados positivos, que eran los resultados que en teoría esperábamos obtener. Entonces, situando bien ese tema y dándole este sentido de naturalidad a la pérdida como parte de nuestra vida, tenemos que tener claro que vivir implica, entre otras cosas, perder. Claro, el problema viene cuando no somos capaces o no tenemos la capacidad de poder enfrentar esas pérdidas. Y las pérdidas se nos acumulan, las pérdidas son mayores, y la manera en que enfrentamos esas pérdidas generan en nosotros unos estados emocionales no siempre placenteros y satisfactorios. Por eso es tan importante prepararse, entrenarse y formarse a la hora de que nosotros seamos capaces de enfrentar todas esas pérdidas que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Y quizás la conversación de hoy nos va a dar algunos tips sobre cómo transcurre ese proceso, qué etapas tiene y qué podemos hacer nosotros desde nuestra vida cotidiana para que esa mochila de pérdida no se llene demasiado y podamos llevarlas con comodidad, porque las pérdidas
podemos resumirla, y de hecho es nuestra posición sobre lo que significa perder. Perder no significa ninguna otra cosa que no sea aprender. Las pérdidas son un momento y una oportunidad para aprender y para reorientar las cosas que estamos haciendo, para reorganizar nuestra estrategia, nuestros propósitos y poder de alguna manera, en este periodo que nos toca estar aquí, que es la vida, poder ser lo más feliz posible con las cosas y los éxitos que vamos consiguiendo a lo largo de ello. Entonces, dicho esto, pues Paqui, podemos empezar con las preguntas que hemos elaborado. Pues yo le quería preguntar a Fidel, por ejemplo, cuando tenemos esa sensación de pérdida, evidentemente lo has nombrado tú, Pepe, pasamos por unas etapas. Yo quiero saber como humana, como persona, que me enfrento a pérdidas diariamente, como todos nosotros, ¿por qué etapas pasamos? ¿Cuáles son esas etapas? Para tenerlas presentes y para decir, mira, pues ahora estoy en esta etapa, tranquila, que vas a salir de ahí, que vas a ir a otra. Es como un poco para reconfortarme, ¿no? Para reconfortarme como persona, ¿cuáles son esas etapas que yo debería saber que existen en la pérdida? Pues muy buena, Paqui, Pepe y a todos los que están escuchando. Muchas gracias por invitarnos a este pequeño coloquio. Vamos a tratar de no ser muy técnico, como es una charla de domingo, y lo que queremos es que no sea una cosa científica, sino cultura científica, como digo yo. Cultura científica no es que ser científico, pero tenemos que saber algunas cosas. Bueno, lo primero, punto número 1, estamos hablando de algo que es inherente al ser humano. Los desprendimientos, el soltar, se nos van desprendiendo cosas todo el tiempo. A veces somos más conscientes y a veces menos conscientes, ¿no? Pero nosotros, el primer estrés que sufre el ser humano y la primera pérdida es que cuando está tranquilo, en un ambiente tranquilito, cómodo, con el cordón umbilical de la madre en el útero, el primer estrés es cuando nace, ¿eh? Cuando nace en un ambiente hostil, iluminado, ruidoso, una atmósfera, el ser humano tiene que empezar a respirar por sí mismo, le cortan el cordón umbilical, esos pulmones tienen que empezar a respirar por sí mismos y ahí se produce el primer desprendimiento, ¿eh? Por eso el niño llora. ¡Ay! Y los niños que no lloran no están vivos, porque el mecanismo de la naturaleza es que dice que el niño se estresa. Es un primer estrés que tenemos de acabaditos de nacer. Además, el médico, para que llore bien, nos mete una nacadita, ¿verdad? Nos pega, incluso es el primer golpe que nos dan para que esos pulmones se estimulen, para estimular la adrenalina. Todas las catecolaminas son tan necesarias para que los organismos. Entonces, bueno, entendiendo eso, después vienen muchas más pérdidas, ¿verdad? Viene el momento del destete, que el niño tiene que aprender a que ya mamá no te da más la teta, ¿verdad? Después, más adelante, el niño tiene que ir aprendiendo en sus procesos de apego a que mamá no tiene que estar siempre ahí. Va aprendiendo a perder el tete cuando hay una transición del tete. Vamos perdiendo cosas a lo largo de la vida, ¿no? Y eso sería largo enumerarlo, pero quiero que nos situemos ahí, ¿verdad? Vamos perdiendo cosas, vamos perdiendo nuestra infancia, la infancia se va, y después cuando somos mayores se esconde a la puerta de toda la nostalgia, ¿no? Se va y los años se van y se va la adolescencia y tenemos que despedirnos de la adolescencia, la juventud y permanentemente la vida es un eterno perder, desprenderse. El cuerpo humano se va transformando todos los días. Nosotros no sabemos que celularmente nuestras células, nuestra piel se muda cada 10 días. Hay células que ahora mismo ustedes y a nosotros se están muriendo para dar paso a otras células, ¿verdad? La célula de los huesos se renueva cada 180 días, la sangre también. O sea, cada parte del cuerpo se va renovando y son pérdidas. Por eso si usted coge un día y dice, no me ducho hoy ni mañana, usted empieza a tener un olor porque hay células muertas. Total, que fisiológicamente y psicológicamente la pérdida es inherente al ser humano, pero tal parece que la mente humana, en su falta de conciencia, que esa es la tarea también de todo ser humano lo que necesita es crecer, ser consciente. A medida que somos pequeñitos somos más inconscientes, a medida que la conciencia nos va llegando,
vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra edad, de quién somos, de nuestra identidad, de qué queremos ser, pero también nos vamos siendo conscientes de nuestras pérdidas. Por eso cuando somos niños, creemos que nuestros padres nunca se van a morir, no somos conscientes de esas pérdidas. Creemos que el mundo siempre será así, y a medida que somos adultos empezamos a tener conciencia incluso de la muerte, que ese es un factor importante que dicen los grandes, ¿no? Los grandes dicen, por ejemplo, Steve Jobs, el creador de Apple, dice que una de las cosas que lo impulsaba a él cada día era la conciencia de ser mortal. Él decía, cada vez que me acuerdo que me voy a morir, yo no hay un día que desperdicie, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto de que la pérdida es inherente al ser humano y que el ser humano no siempre es consciente, no siempre aprendemos desde la infancia, no siempre aprendemos desde nuestra infancia, juventud, no nos enseñan a tener un equilibrio o a ver con naturalidad la pérdida. Tiene mucho que ver con el apego, pero no linealmente, pero nuestras culturas, nuestra educación, los archivos mentales que tenemos, no siempre nos dejan entender que perder es parte de la naturaleza del proceso perder, ganar. Incluso muchos trastornos mentales es porque la gente no aprende a perder. No le enseñamos al niño que el juguete se rompe, no le enseñamos que a veces no puedes ganar en todo. Un buen neurótico, una buena persona inmadura es aquella persona que quiere ganar en todo. El egoísmo tiene esa base. Un egoísta es alguien que no sabe perder, que siempre quiere ganar. ¿Cómo se ve eso en las relaciones interpersonales? En las relaciones interpersonales, una persona egoísta que usted dice, ay, pero siempre piensas en ti. Una persona que usted quiere hablar con él y tú quieres que te escuche y enseguida a la mitad de la conversación dice, ay, a mí me pasa lo mismo y te cuenta, no, está dispuesto a oírte, a empatizar contigo, porque es una persona que lo enseñaron desde la infancia a ganar, ganar. Y la vida es ganar, perder. Las personas enfermas mentalmente casi siempre quieren ganar en todo. Los neuróticos viven en el dilema. Sí, yo me quiero casar, pero quiero tener la vida de soltero. Sí, yo quiero, no sé, quiero ser millonario, pero tampoco me quiero levantar temprano ni trabajar. Por eso la gente busca tanto atajo, la gente busca tanta atajo en la vida, porque no quieren invertir en esa pérdida que es a veces el paso primero para ganar. Y luego hay pérdidas más que te sorprenden. La pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, la pérdida de una pareja. Entonces los duelos se estructuran de muchas maneras. Están los duelos por separación, que eso lo trabajamos mucho en clínica. Yo cuando tengo una pareja, cuando he tenido que separarme de una pareja, lo he tenido que aprender muy bien, no solo como psicólogo teórico. Separarse, ¿qué implica a veces decirle a Dios? No sabemos desprendernos, no sabemos de desprendernos. A veces, aunque queramos dejar, ¿por qué muchas parejas vienen a la consulta y dicen, es que lo quiero, doctor, o es que no puedo seguir con él, pero no sé cómo separarme? Yo no sé cómo separarme. Ya sé que es malo, mala, que no me conviene, que no le conviene a mi vida. Ahí les recomiendo un libro muy bueno de Walter Rizzo que se llama Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, ¿no? Entonces le dices adiós a alguien, pero ¿qué haces tú si le dices adiós y sigues pensando en él o en ella? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te lo arrancas de tu vida? ¿Qué pasa en tus procesos de aprendizaje de las pérdidas, ¿no? Si se te mueve un familiar. Y entonces hay reacciones como en común, que es la pregunta, Paqui, yo tuve que ser largo, pero para que entendamos esto, ¿no? De duelo que están estudiando en psicología. Cada vez que tengamos una pérdida, de una muerte, de una separación, ahora mismo nosotros estamos perdiendo el mundo que teníamos y eso es un duelo también. La gente no es consciente de que estamos haciendo el duelo, de que el mundo, el otro día en Davos, el presidente de China le dijo a todos los europeos y ellos se quedaron jaja, pero el presidente de China lo sabe, dijo, el mundo nunca más será como lo conocimos. Y es verdad, aunque vengan todas las vacunas, esto mismo que estamos haciendo, este Zoom, este no saber, oye, activa el micrófono, no sé, estoy aprendiendo. Esto lo ha provocado la pandemia. ¿Por qué? Porque en el proceso, y esto es lo que tenemos que aprender, que cuando perdemos hay que ver, como dice John Mawen, que es un experto en liderazgo, un gran pastor norteamericano que ha dirigido muchas iglesias, él dice, la gente ve las cosas en perder, ganar, pero la gente debería de decir perder, aprender. Pierdo,
pero en el proceso de aprendizaje, de pérdida, ¿qué aprendo? Cuando lo enfocas así, ¿no? Y entonces muchas veces, cuando se nos muere alguien, que mi hijo se asoma aquí a ver si hay más participantes, alguien, cuando se nos muere alguien, nosotros la primera reacción humana ante las pérdidas es muy humano, es negar. Esto no me puede estar pasando a mí. Si a usted se le rompe un coche, lo primero que usted hace es decir, no, esto no puede ser. La primera reacción que usted tiene es de tratar de arreglar el coche, de decir que no pasa nada. Si su pareja le dice, mira, ya no te quiero, no sé, yo te quería mucho, llevamos 20 años, pero yo siento que ya se acabó tu vida, pero ¿cómo va a ser eso? No, esto no puede ser. Entonces esa es la primera reacción que la podemos explicar ahorita más adelante, para no hacer esto un monólogo demasiado aburrido. Pero lo primero es que uno no acepta la realidad. Ahora, todo el mundo no la acepta de la misma manera, ¿verdad? Pero hay personas que en el proceso de negación están más tiempo, pero cuando se te muere un familiar, nosotros lloramos, pataleteamos, incluso cuando creemos que lo hemos aceptado, no lo aceptamos, seguimos recordando, la persona está ahí. ¿Cuántos de ustedes, y a mí me pasó con mi madre cuando se murió hace 10 años, y yo sabía que se murió, pero a veces me levantaba por la mañana, cuando yo todavía estaba en ese primer año de duelo, porque hay proceso de duelo, yo me acuerdo que yo era como si me enterara cada día de que se había muerto. Eso es un proceso de negación. Es como la persona que yo tengo en terapia, la terapia de pareja, se ha separado hace un mes o dos, pero todavía se levanta por la mañana y sueña con la persona. No se ha ido del todo de tu mente. Todavía tu cerebro se resiste a aceptar. Luego a veces viene inmediatamente otra fase del duelo, que cuando ya tú vas viendo que la realidad está ahí, te entra como una cólera, un enógeno, porque uno empieza a victimizarse y a decir, ¿por qué esto me ha pasado a mí? ¿Por qué el mundo me ha hecho esto? Y entonces uno empieza a decir, ¿por qué fulano me tenía que dejar de querer? ¿Por qué se tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que ocurrir el accidente? ¿Por qué? Es la etapa de los por qué, donde uno se suele culpabilizar mucho, donde uno suele pensar si no yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si tú hubieras, y todas esas etapas de su vida, hay cólera, hay rabia, es la etapa que si nos separamos de la pareja estamos muy coléricos, queremos ajuste de cuenta, estamos muy feos ahí, es una etapa muy fea. El tema del maltrato doméstico, la violencia de género, es que mucha gente se atasca ahí en este proceso, porque esto es un pasadizo, es un túnel, donde todo el mundo tiene que transitar y en eso es lo que hacemos los terapeutas, ayudar a la persona como guía. Como el guía ayuda a montañistas a subir la pendiente, pues nosotros como terapia los acompañamos para decirle, venga, hay que subir y estás en este camino, hacerlo consciente, ¿no? Entonces, después de la cólera, probablemente si se hace bien el duelo, si el duelo se hace bien, viene otra etapa, ¿verdad? Yo no voy a ir con detalle con todas las etapas porque esto es muy clínico, muy técnico, pero ustedes tengan una idea de que después viene una etapa de resignación o de aceptación, ¿verdad? Hay una etapa de aceptación, de depresión, le llaman algunos autores, en que la persona ya se pone triste, perdí. Empieza como a aceptar poco a poco que esto ha sucedido. Por eso, cuando usted está en un duelo, ¿verdad? Que alguien se ha muerto, las primeras etapas que está todo el mundo, usted a veces está en la negación y no lo sabe. La parte más dura es cuando se va todo el mundo, cuando pasan los meses, cuando usted de verdad empieza a aceptar. Y una cosa que no he dicho, cuando hablamos de duelo, recuérdese que el duelo es dolerse. Hacer el duelo es dolerse, es hacer el dolor, es entender el dolor, ¿verdad? En nuestra cultura, hacer el duelo, por eso cuando dice que alguien se muere, lo vigilamos 24 horas porque vamos a hacer el duelo. En nuestra cultura, otras culturas lo incineramos y ya está, porque hacen el duelo de otra manera. Pero hacer el duelo es dolerse, es entregarse al dolor, es acariciar el dolor, es hacer un ritual para aceptar que ese dolor está ocurriendo. Eso es hacer el duelo. Por eso hablamos de pérdida por duelo, duelo por pérdida. Hay pérdidas que no son, bueno, en fin. Y bueno, les decía, primera etapa, negación, segunda cólera, tercera, estamos como en una depresión. Después hay una cuarta etapa en que empezamos a aceptar las cosas, ya no estamos tan deprimidos, pero ahí necesitamos ayuda profesional, porque ahí nuestro cuerpo necesita a veces un empujoncito, como el coche que está en la cuneta, hay que empujarlo un poco para que coja la carretera. Esa es la metáfora.
Y luego esa aceptación de la realidad, ¿verdad? Esa comprometerse, empezar a aceptar que la persona no está y estar en una fase donde uno se coloca en la nueva realidad, ¿no? Y empieza a hacer cosas, ya empieza una etapa más productiva. Piensen en la pandemia nuestra, que en el mes de marzo lo primero que hizo el gobierno fue mandarnos para la casa con un método medieval, cavernícola. Pues claro, no hay virus porque todo el mundo está en su casa. Si no, no hay contacto, pues cerramos todo, nos morimos de pánico, no había vacuna, no sabíamos lo que nos estaba pasando. Shock, negación total. A medida que iban pasando las etapas, que no las hemos hecho muy bien tampoco, pero bueno, la gente se indignaba porque me encierran mis derechos, tal, no entiendo lo que está pasando. Todavía hay gente que está ahí, todavía hay gente que está ahí, porque no aceptan que en la etapa que estamos. Y luego la tristeza y la depresión que está viniendo en los meses sucesivos porque nos han quitado el mundo de los abrazos, de los encuentros, de muchas cosas, el mundo de ciertas cosas que también pudiéramos corregir y aprovechar ahora en la pérdida. Y entonces como hay otro mundo que nos ha quitado cosas que son buenas, pero también otras que no eran tan buenas, lo que se trata es de reaprender y por eso que han hecho los científicos, han creado una vacuna, siguen estudiando, surgieron las mascarillas, o sea, surgen las alternativas a lo que está pasando. Con mascarillas podemos salir, con los gel, o sea, sigue el Zoom, hacemos consultas, empiezan las alternativas. Eso es aceptar ya la realidad, porque llevamos un año, ¿verdad? Pero los duelos no son uniformes, que uno llega a la aceptación y ya no regresa. Los duelos van en circular. Yo puedo estar en la aceptación, puedo regresar, puedo volver, hasta tanto yo no esté en una etapa definitiva de resolución. No sé si te respondí, Paqui, pero bueno. Hombre, bueno, me respondiste, pero muy bien. Y yo lo que sí es que este duelo, aún sabiendo o teniendo estas nociones de estas etapas, que sabemos que somos conscientes, ¿no? de que hay este rechazo, esta negación, luego poco a poco, ¿no tendría que ver también la actitud de cada persona? A ver quién me puede contestar de los dos, de nuestros pensamientos, porque de ahí podemos salir, depende también de cómo somos cada uno de nosotros, qué herramientas tenemos para afrontar según qué situaciones. Hay personas que se hunden, se quedan hundidas y ya están bien ahí porque ahí están en su zona de confort y del dolor, y otras personas que quieren salir ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué nos duele tanto el dolor? Y una vez superado este dolor, ¿por qué nuestros pensamientos nos lapidan tanto con la pérdida? ¿Por qué sufrimos tanto la pérdida? Yo creo que nos has contestado un poco, nos has hecho un resumen magistral de que si tiene que ver con la madre, ¿por qué todo tiene que ver con la madre? Yo me gusta transformar el dolor con sentido del humor porque me dedico a esto, ¿no? Pero es que ya desde el destete que nos hablabas, Fidel, o desde ya esa atención en la cuna si lloramos y no estamos atendidos, pues es que esto es como una frustración, ¿no? ¿Por qué nos duele tanto esto? ¿Y por qué nuestros pensamientos siempre tenemos una pérdida y se encargan de lapidarnos? Y tú has hablado también de la culpa, ¿no? De todo este proceso, ¿no? De perder. Pero en todo este proceso de perder, de que somos seres humanos y que ganamos o perdemos y aprendemos, ¿se puede aprender? ¿Se puede perder con éxito, Pepe? ¿Se puede perder con éxito? ¿O que trabajas en las empresas, que trabajas en organizaciones, que trabajas para empresarios y que se puede, voy a perder, pero voy a perder consciente, voy a perder con éxito? ¿Se puede hacer esto? Mira, a ver, es que este tema es tan complejo, pero bueno, voy a tratar de decirlo con mis palabras. A ver, tú decías, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Mira, depende de la persona, depende del contexto cultural en el que te hayas educado, depende de los referentes que hayas tenido, depende de la educación que hayas recibido, depende de la cultura en la que has nacido, sí, depende de ti, de cómo tú a ti mismo te vendes el fracaso o te vendes la pérdida. O sea que si, yo siempre digo que esto es un proceso como el aprendizaje. Cuando tú aprendes, estás aprendiendo, permanentemente, la vida es un proceso de aprendizaje. Cuando estás aprendiendo, te vas enfrentando a situaciones donde tus capacidades se tienen que poner de manifiesto, se tienen que activar. Si esas capacidades no se activan, si tú no asumes la actitud adecuada, si tú no
no te conviertes en el propio motor de tu vida y dependes y generas una relación de dependencia con el mundo, lo más probable es que tus pensamientos no sean los adecuados, tus emociones no sean las correctas, tus comportamientos y tu manera de enfrentarte y de actuar no sea el correcto. Y por lo tanto, todo ese engranaje, lo que se llama el ciclo de la pérdida, ese ciclo negativo de la pérdida, se convierte en un ciclo nocivo para ti. Y obviamente, cuanto más pierdes, más doloroso se hace la próxima pérdida. Y muchas veces nos instalamos en esos circuitos, en esos círculos de pérdida, que es lo que yo llamo en mis clases ciclo de cambio negativo, y entonces repetimos permanentemente ese ciclo de euforia, crisis, crisis, euforia, euforia, crisis, y normalmente detrás de este ciclo siempre hay un culpable que nunca soy yo. Entonces nunca soy yo el responsable de la pérdida. Y yo creo que precisamente estas sensaciones que tenemos de dolor, de tristeza, de ansiedad, de inseguridad, de baja autoestima, incluso de una imagen no tan positiva de nosotros mismos, está sujetado en ese ciclo negativo. Y entonces muchas veces lo que hay que hacer, y obviamente los profesionales o las personas que tenemos al lado, si somos capaces de visualizar y nos damos cuenta de que tenemos una persona delante a la que podemos apoyar y podemos acompañar, y esto por eso quiero hacer resaltar muchísimo esto, que es decir, el aprendizaje, como todo lo que nos pasa a un ser humano, es un proceso social. O sea, somos seres sociales, vivimos en sociedad. Y muchas veces el que tenemos al lado, que forma parte de ese microentorno social que yo tengo, si se percata de lo que me está pasando, pues esa persona puede hacer muchísimo por nosotros. Y puede incluso con un comentario, con una idea diferente, con una comprensión, como siempre digo, altruista, natural, sana, puede ayudarnos a introducir en nuestra cabeza otras ideas, otras creencias diferentes a las que estamos manejando y que de alguna manera están condicionando ese proceso de dolor que tú dices, ¿no? Y yo creo que incluso como somos todos distintos, estos procesos de pérdida cada uno lo vive de una manera diferente. No hay nadie igual en el mundo de la pérdida. Pueden haber personas parecidas, con patrones de comportamiento, pensamientos y emociones parecidos, pero al final todos somos diferentes. Y yo creo que incluso en el propio reconocimiento de mi diferencia, hay una cosa importante que hay que tener en cuenta cuando estamos en procesos de elaboración de las pérdidas, es que lo que tenemos que hacer es hacer una mirada realista y crítica de las cosas. Muchas veces lo que hay detrás de una falta de capacidad para salir de una pérdida es que no somos lo suficientemente críticos y analíticos con lo que nos está pasando. Al contrario, lo estamos tapando, lo estamos encubriendo, lo estamos nublando, estamos culpando a otros de esas situaciones que nos han venido ocurriendo. Entonces, no sé si he respondido. Esto es un problema, un proceso. Fidel quizás probablemente lo explique con otras palabras, pero yo creo que la clave para poder ser exitoso, entre otras cosas, y no solamente exitoso, sino para desbalancear ese balance entre pérdidas y fracasos, intentar que los éxitos sean mayores que los fracasos, empieza por hacer esa mirada crítica de lo que me está pasando, de en qué momento estoy, de por qué me siento así, de cuáles son las causas de lo que me está ocurriendo. Y ahí empieza el momento del cambio. Yo normalmente, para terminar, Paqui, le digo siempre a mis alumnos, cuando los veo ahí, le digo, estás en el proceso, estás en el lugar que tienes que estar, porque ya no estás inmóvil, ya no estás paralizado y ya no estás lamentándote de lo que te está pasando, sino que estás empezando a coger el control de las decisiones de tu vida. Y muchas veces lo que nos ocurre es que no somos capaces, nos neutralizamos, nos paralizamos y no acabamos de coger el control. Cuando la gente empieza a actuar y se empieza a mover en la dirección que ha definido, porque también hay que tener
la capacidad de definir un sentido, un propósito, que esto también es importante cuando queremos reorientarnos al éxito. Hay que definir un propósito. Es importante que es más fácil y más viable ese proceso de transformación que iniciamos con esa reflexión de decir, no, ya, esto hasta aquí llegó. De aquí tiene que haber, es decir, tenemos que empezar a reconfigurar la realidad y ir a una dirección que realmente nos satisfaga y no lo contrario. Ahora, permíteme, si yo lo explico con mis palabras, vienes a decir con todo esto que lo has dicho súper bien, que en este momento de crisis, que yo también lo creo así, en este momento de crisis que sufrimos las personas, ahí en ese momento podemos encontrar realmente nuestra fuerza interior para salir adelante. Totalmente. Y en esa fuerza interior forma parte el conocernos mejor, el saber quién somos, a dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Esta frase que a veces hablamos tú y yo mucho, Pepe. Sí. Y entonces, y tener esa fuerza para decir, realmente me conozco, yo quiero esto, no lo quiero, ponerme límites, marcarme objetivos y tener esa fuerza para salir adelante con muchísima autoconfianza también. Y esto no lo puede hacer nadie, no lo puede hacer nadie, lo tengo que hacer yo, en esta fuerza interior, ¿no? Yo creo mucho en este No pasa, y una cosa, Paqui, importante, no pasa nada porque recibamos apoyo. Todo lo contrario, lo más normal es que somos nosotros los protagonistas, pero el apoyo es fundamental. El acompañamiento de alguien al lado. Yo tengo la teoría de que si yo fuera ministro de Educación, si un día me tocara ese rol, que no me va a tocar, porque no es mi propósito, no es mi objetivo, yo lo primero que haría es a cada persona ponerle un mentor. O sea, un mentor, una persona que nos ayude, porque muchas veces nuestros padres lo quieren hacer bien. Es decir, que no sean nuestros padres, no puede ser nuestros padres. Tiene que ser alguien que tenga una mirada objetiva y realista de las cosas. Esto que dice, sí, es importantísimo que todos tengamos ese otro yo en el que nos podemos mirar, ¿no? Ese espejo en el que podemos mirarnos, y ese espejo normalmente que sea como un trabajo voluntario para la sociedad. O sea, que alguien voluntariamente diga, yo cuando nazca un niño que tenga nazca después del primer año de vida, le vamos a nombrar un mentor externo, como lo hacemos en las empresas. Hoy en las empresas buscamos mentores, buscamos coaches, buscamos profesionales que nos ayudan a mejorar. Pero claro, eso lo hacemos cuando tenemos 40 años, 30 años, 20 cuando ya años. Estamos hechos. Y entonces la educación hace cuando lo mejor estamos que mal puede. hechos. No, incluso la educación, que es el mejor sistema, a lo mejor de mentoring que puede haber, o de coaching, muchas veces no hace las cosas ni pone el foco donde lo tiene que poner. Se centra más en la instrucción, en formarnos en habilidades mucho más técnicas, pero se nos olvida un poco esa parte más soft, más emocional, más de darnos habilidades para la vida. O sea, debería haber una asignatura que se llame habilidades para la vida. Y entonces, claro, una materia, pero y siempre lo digo, y un mentor, porque esa figura es ese espejo en el que me voy a mirar. Entonces, es un proceso complejo, pero no hay que tenerle miedo al apoyo. Al contrario, el apoyo es necesarísimo desde los profesionales o desde el entorno que tengamos para poder avanzar y crecer. Primero creo que sí, primero creo que el apoyo familiar también es muy importante, y después un apoyo profesional o como tú relacional. Dices, o relacional. También los entornos nos ayudan muchísimo, el entorno, a formarnos como personas, pero ahora en el momento que estamos viviendo, que no tenemos entorno, que estamos aquí más confinados, esto va a ser como bastante complicado de sobrellevar. No me quiero ir del tema, pero porque aquí nos daría para hablar muchísimo. Pero con todo esto, ¿cómo están? ¿Estáis todos bien? ¿Cómo vamos con la charla? Pide, ¿te gusta algo sobre dicho, sobre esta idea? Sí, muy bien, muy bien, no, bien. ¿Cómo están todos? ¿Están la charla bien? ¿Podéis decir bien? ¿Estáis bien? Perfecto. Eso es lo que queremos hacer. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, no somos empíricos, científicos, somos personas que nos encontramos también con muchas pérdidas, como todo el resto del ser humano, de los seres humanos. Y entonces aquí entre unas aportaciones y las otras podemos dar también algunos remedios, ¿no? Cómo afrontarlo, ¿no? Esta pérdida, más hablado desde el éxito,
¿Por qué nos duele tanto el dolor? Yo diría que también abrazar nuestro dolor o amar nuestro drama. La palabra drama es ama tu drama, ¿no? Ama, porque realmente no podemos hacer otra cosa, ¿no? Desde esta, a lo mejor desde un acompañamiento, una psicología simbólica, ¿no? Amar el drama, por muy doloroso que sea, porque forma parte de mí y eso me va a ayudar a tener de la esta vida. fuerza interior para Claro, seguir creciendo, para seguir conociéndome y en definitiva para seguir amando, porque es lo único que creo que nos abraza, ¿no? El amor a todos. Y dejar los egos y la pérdida tiene que ver mucho con esta competitividad, ¿no? También de que nos enseñan a ser los mejores en la escuela, el primero de la escuela, que no me interesa un carajo. Por ejemplo, las matemáticas. Soy el primero en matemáticas, pero en cambio me deja mi novia o mi novio y me hundo, ¿no? Entonces, ¿de qué me claro, sirve la matemática? De nada. claro, ¿Estáis de acuerdo conmigo, Fidel? claro, Entonces, claro, ¿no? ¿cómo Efectivamente. afrontamos esta pérdida? ¿Qué herramientas podemos tener? Aparte Bueno, que la del sentido del humor, que aquí sí que lo digo yo, que es una herramienta potente, ¿qué herramientas nos das? ¿Qué a podemos hacer? ver, Pepe lo ha dicho ahí muy bien, yo lo resumo. Eh, mm, el problema de por qué nos duele cambiar y las cosas que nos impiden cambiar o asumir las pérdidas se han dicho muy claramente. La primera, hay que hacerse responsable. El tema de la responsabilidad con todo, ¿no? Estamos en una sociedad donde nadie quiere hacerse responsable de nada, ni de la pandemia, ni si hay vacunas o no hay, hasta de si criar los hijos o no. Digo, oye, no, es tuyo, es mío. Bueno. Pero igual que no nos hacemos responsables de nada, de ser un buen profesor, un buen padre o un buen profesional, cumplir con nuestras cosas. O sea, si cada uno hiciera en la sociedad lo que tiene que hacer, si el panadero hiciera el pan y el médico hiciera eso y el político no estuviera diciendo a quién hay que vacunar o, o el científico que si hay que confinar o no, que es cosa de los políticos, si cada cual hiciera lo que le toca. Yo siempre, la metáfora que pongo es, nos hiciéramos responsables también de la pérdida. Oye, esta pérdida es mía, me toca este dolor, no me toca huir, no me toca abandonar, no me toca esconderme con la droga, no me toca no querer sentir el dolor, porque es que si se te muere alguien, tú pues, no quieres estar triste, pues sí, pero tienes que ver cómo esa tristeza te va dando un aprendizaje, pero no puedes huir de la... Tenemos una cultura malísima del dolor y del estrés incluso. No, yo me fui para un campo para estar tranquilo porque tengo un dolor y eso parece muy legítimo, pero hombre, también para asumir el dolor hace falta un poco de dopamina, un poco que sí, que un día leas y te vayas un tiempo, pero no te vayas huyendo de tu realidad. Ese es el primer paso. Segundo, no te victimices, porque cuando uno está en la segunda fase, lo que yo le decía ahorita, uno se victimiza. Lo que me ha pasado, claro, esta etapa que yo he pasado, tú ves que la gente dice, claro, esta pandemia, esto ha sido muy duro. El otro día yo vi una entrevista muy buena de un español que tiene 103 años. Lo entrevistaron en Chile, le dijeron, esto es lo más duro que usted ha pasado, ¿verdad? Y dice, no, hombre, no. Lo más duro que yo pasé fue salir de España y estar en un campo de concentración en Francia, estar ahí muchos años, irme en un barco para Chile, llegué aquí a Chile, la dictadura, dice, esto no es nada. Un hombre que había vivido y pudo dimensionar las cosas. O sea, en ningún momento yo entendí por qué ese hombre llegó a los 103 años, porque dimensiona las cosas, como dice Pepe, poner objetividad a las cosas, ¿no? Y luego, como otro factor importante, dicho así, más simple, es que eh, además de hacerse responsable y no victimizarse, ustedes lo han dicho muy bien, que te busques un buen tutor. Hay un catalán, ya que estamos hablando para gente de Cataluña, reconocido, un cardiólogo famoso, Valentín Fuster, que yo lo sigo mucho, que él, bueno, tiene el príncipe de Asturias por sus teorías de inhibición cardíaca y es el director del Hospital Monte Sinaí en Nueva York y de San Carlos, de aquí, de la parte cardíaca en España, un hombre súper respetable, que en temas de cardiología también tiene un libro. Él se ha metido mucho con con Luis Rojas Marco, hizo el libro Corazón y Cerebro, hablando de la importancia que tiene lo psíquico y lo psicológico. Y él siempre habla de esto que Pepe hablaba, de la tutorización. Él decía, Valentín Fuster dice que es muy importante cuando él habla del círculo de la motivación o el círculo del éxito,
Entre él habla ahí de varios, de conocer tu talento, descubrir tu propósito, de ser positivo, pero él dice, oye, también es muy importante tener un tutor. Y entonces le pregunta una vez una periodista, ¿y usted tiene tutor con lo que usted sabe? Y además, años un hombre tan eminente, y dice, sí, sí, mis estudiantes son mis tutores, porque un tutor que te enfrente no a lo que tú piensas, a lo que tú quieres, un tutor que te diga lo que tú no quieres oír. Eso le pasa a muchos dirigentes y a muchas personas en terapia. Yo por eso, por ejemplo, yo tengo en terapia una persona que está dejando el alcohol y yo le decía antes de empezar, tú quieres que yo te diga lo que tú quieres oír, tú quieres pagarme para que yo tenga dinero y tú no cambies, bueno, lo situé. Yo no voy a ser la persona que siempre voy a decirte lo que tú quieres oír. Y si no estás preparado, te vas a ir. Pero no porque yo sea mal psicólogo, sino pero yo te lo advierto. Si quieres, si tú quieres, si tú tienes ese propósito de cambiar, tienes que estar dispuesto a veces. Y la vida también nos dice cosas. Cuando hay que dejar una pareja que no nos conviene, a veces no queremos oír a la vida. No queremos oír a la vida que nos ponga ahí donde nos tiene que poner. No queremos entender que este cambio es necesario para nosotros, que lo que nos está pasando es un mensaje de la vida, de Dios, de lo que sea, que usted tiene que aceptarlo y entenderlo. Que usted no lo entienda, la vida le ha colocado ese mensaje por algo, le está diciendo algo. Perdona, Fidel, ahí te quiero preguntar una cosa. Normalmente eso es una falta de escucha a nosotros mismos, esta intuición esta vocecita que nos dice lo que realmente sabemos y no queremos escuchar. Exacto, exacto, eso es muy importante. Fíjate, lo más difícil no es aprender cosas nuevas, Paqui. Yo me doy cuenta, le hablan que esto es otro factor para aceptar bien las pérdidas, la educabilidad. ¿Cuán educables somos? La mayoría de la gente, médicos, tengo médicos amigos míos, yo les digo, oye, hay un estudio nuevo del ayuno, hay esto. No, pero no están dispuestos a renunciar a lo que han aprendido durante muchos años, a las creencias que tienen. Entonces, lo más difícil es desaprender cosas que tú sabías para aprender otras. Y eso también es parte de la pérdida. Tú eres capaz de deshacerte de lo que tú aprendiste hace mucho, que creías que era una verdad absoluta y que no es. Tú estás dispuesto a aprender que esta persona, a elaborar la decepción, que tú creías que era de una manera, de pronto tú estás dispuesto a aprender que esta persona cambió, que no es lo que tú creías, o tú quieres seguir con tu utopía. Tú estás dispuesto a aprender que las cosas cambian, que tú también cambias, que ella también cambia. Y entonces en la ciencia igual, hay cosas que eran de una manera que no son. ¿Entiendes? Gente que dice, no, yo la tecnología o no quiero aprender. Depende, hay mucha gente con 70, con 80 años que está enganchado, que dicen, oye, ¿por qué no lo voy a aprender? O me voy a poner ya en la onda de que estoy mayor y que ya esto no está para mí, que yo se me pasa. Eso es toda una actitud, como decía Pepe, actitud mental. Y, y siempre la gente más exitosa son gente que se ha hecho de saber entender que ningún proceso empresarial, personal está exento de fracaso. O sea, la gente que no sabe que la vida tiene una cuota de dolor, sufrimiento, inconveniente y que se cree que la vida es happy todo el tiempo, por eso usa la droga porque quiere estar todo el tiempo arriba, todo el tiempo contento, todo el tiempo ganante. Eso es imposible. Y por eso acuden a la droga, a los mecanismos que los tengan siempre activados, siempre contentos, siempre con adrenalina. Pues no, hay que tener un equilibrio entre una sustancia que es la que nos hace tener energía para nuestros proyectos, que es la dopamina, que nos da ganas de hacer proyectos, que nos tiene con energía, que se libera por unas glándulas cuando las catecolaminas se liberan. Y cuando estamos estresados, esa se bloquea porque el cortisol es enemigo de esa glándula, ¿verdad? El cortisol, y no tenemos ganas de hacer nada porque nos salió las cosas mal. Pero también hay que tener otra hormona, que es la serotonina, que nos da paz mental, que nos hace relativizar las cosas, que nos hace decir, esto lo dejo para mañana, hoy no me voy a ofuscar, no encuentro la solución, ese equilibrio. Pero ese equilibrio fisiológico es mental también, ¿no? Y la risa también es algo que libera. Bueno, y el sentido del humor. La risa y una respiración consciente. Una respiración consciente y una buena risa nos libera de los pensamientos negativos que nos invaden. Está comprobado científicamente. Yo no sé cómo, pero está comprobado científicamente. Claro. Sí, claro. Sí, Hablando de lo que estabas diciendo, que a mí esto me interesa mucho,
el tema de cómo nos desprogramamos, si nos han programado desde chiquititos, volvernos a reprogramar estas creencias que nos limitan. Pepe, estas creencias limitantes que parirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente, es que nos han puesto responsabilidad, no, nos han atado aquí. No tenemos unas frases que ya las tenemos como que muy impregnadas en nuestro cuerpo, en nuestras células, que desaprender esto nos va a costar muchísimo. Es que, ¿sabes qué pasa, Paqui? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que hay dos maneras de educar a las personas. Sí, claro. Una, haciéndole creer que el mundo es una panacea, y la otra, haciéndole creer que el mundo son obstáculos totalmente y todos son problemas y todo es trágico y todo va a ser, que eso muchas veces, depende de qué familia, casi que todo es obstáculo, problema y no sabemos disfrutar de las cosas positivas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar relativizar todo esto. Y esto, por desgracia, lo logramos relativizar con 50 años. Y esto ya nos coge tarde, ¿tú me entiendes? En muchos casos, es decir, nos coge darnos cuenta nosotros mismos, después de luchar con el mundo entero, de enfrentarnos a mil cosas, de tener éxito, de tener fracaso, de saber cuál es el balance, incluso de darte cuenta de que, oye, los éxitos que bien nos vienen, ¿no? Y de focalizarnos en trabajar por ellos y saber que el éxito no se consigue por obra y gracia de nadie, sino por el esfuerzo y el trabajo de uno, pero ese esfuerzo y trabajo, hasta ese esfuerzo y trabajo lo tenemos que saber disfrutar, porque muchas veces hay gente que lo hace, pero lo hace desde el sufrimiento. No, espérate. Vamos a relativizar las cosas. Nada es blanco ni es negro. Todo tiene una doble cara, ¿verdad, Fide? Todo tiene una doble cara. Y eso es difícil porque por eso la educación, ¿cómo tú educas? Si tú educas a tus hijos, porque la educación es todo el tiempo. Es lo que la gente cree que es que la educación es me llegan a consulta y me dicen que mi hijo no habla conmigo. Cuando yo he hecho para atrás la película, yo no estaba nunca, lo criaba una chacha, yo no hablaba con él, pero si tú no creabas hábitos de comunicación. Entonces, educar en muchas cosas. Luego, en la educación que yo doy, yo lo fomento, yo lo enseño a aprender, pero luego la cultura tiene unos panos, o sea, en todos los temas, ¿no? Cuando yo llego, que jóvenes de la universidad me dicen a mí, porque claro, es que, claro, los buenos amores, que bien te quiere, te hace sufrir. Y yo digo, pero ¿dónde está ese concepto cultural? O sea, ¿qué concepto más yo esto lo tengo integradísimo. Si me hacen sufrir es porque me quieren mucho. Sí. No, pero esa es la parte trágica del tema. Eso es un archivo, igual que los ordenadores tienen programas, que el informático te dice, no, le falta un driver, le falta un comando que no funciona. Nosotros nos instalaron unos comandos trágicos, porque entonces nos metemos en relaciones largas, no, pero seguro me quiere, y es un maltratador emocional, y yo no he sabido detectarlo porque me dijeron cuando chiquito que si te quiere te hace sufrir, que no te habla, y todo eso es muy patológico. Son las creencias limitantes, ¿no? Estas creencias que tenemos todos que nos han, que creemos que es eso la verdad. Te das cuenta de adulto, claro. De adulto, yo le digo a la chica, si no te llama, es que no le interesas. No, pero yo creo que él está ocupado, no le interesas y tienes que aceptarlo pronto. Porque cuando uno le interesa, llama, responde. No, pero a lo mejor es que no te interesa. Y si le interesa, está jugando, tiene otras prioridades. Toma en cuenta ese mensaje. ¿Me entiendes? Entonces, igual que de la pobreza, nos enseñan a decir, oye, el trabajo duro es lo que da. No, hay gente que trabaja 50 horas, por eso cuando los hijos vienen y me dicen en consulta, peleas que yo veo adolescente, y tú que trabajas de las 8 de la mañana, nunca tienes dinero. Y el papá de fulanita, que es empresario, yo lo veo siempre con ella y tiene dinero. Es porque no nos enseñaron que no es mucho lo que trabajes, sino que seas eficiente. Me decía, seas productivo, porque tenemos archivos de pobreza, archivos de empleados, de que hay que trabajar duro, sí. Y hay algunos que le enseñan, pon a otros a trabajar duro y tú vives mejor, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de la educación que hay que cambiar. La escuela, ¿qué hace? La escuela hace que los niños estén sentados en silencio, obedientes, sin participar, sobre todo la poca estructura participativa. Cuando hablamos de la Montessori, de algunas escuelas que tienen otro enfoque, la gente no lo entiende, pero ¿para qué llevamos al niño a la escuela? Para que aprenda a estar sentado en silencio, obedeciendo. O sea,
tenemos que cambiar hasta la concepción de como que ellos participen Totalmente. más, que aporten más, que sean menos pasivos, porque luego criticamos de que son pasivos. Pues si tú lo sientas toda la mañana, no se puede hablar, señor, y los profesores se quejan, no hable, les molesta a los niños que hablen, los que participan. Claro, después, ¿qué quieres? Un niño activo, emprendedor, que rompa barreras. No Que puede, reflexione, no, va a ser claro, difícil. no puede. Pues Que, bueno, que elabore las pérdidas, No, que se no enfrente de puede. manera positiva, Claro, que no, reflexione sobre no su puede, vida. no los he educado no para nos eso. enseñan, ni nos enseñan, y ahora, bueno, parece que está cambiando un poco, pero si ya el mismo adulto no sabemos cómo elaborar nuestras pérdidas, ¿cómo podemos también enseñar en el caso de que seamos profesores? Hay que estar ahí. Yo no sé cómo vamos de tiempo, llevamos una horita y no sé cómo estáis. Mejor que la gente pregunte y que Pregunte, ¿Queréis que sí, preguntar demos alguna cosa? alguna los Abrimos, micrófonos reflexión, están alguna abiertos. interrogante. aprovechar. Yo tengo los Alguien ha tenido que micrófonos salir, me ha pedido disculpas porque tenían que irse, pero me han dicho que fantástico, que quieren ver la grabación. Esperemos seguir haciendo encuentros así. ¿Qué tal? Si alguien quiere preguntar, ahora veo aquí a mi hermana, muy bien. Ahora, Aprovechar y preguntar, por favor, porque tenemos ahora, aquí pregunta. dos personas. Ahí. pero es que no sé cómo Sí, lo hago. Ahora, Ya. tú habla, que te estás escuchamos, hablando. Lady. Ya te oímos, ya te oímos. Queremos ver. Sí. Ya te oímos. Pues llevo en esto de verdad pero como han dicho, no hay edad para aprender. Así es que, Exacto. bueno, yo primero, no es que no voy a preguntar porque os quiero felicitar, porque Fidel maravilloso, Pepe maravilloso. O sea, creo que ha sido una exposición como para que estemos alegres, contentos con esta pandemia, para que sepamos aceptarla. Lo que habéis dicho del acompañante, yo le llamo acompañante, del tutor, el acompañante, es que es tan necesario, de que la edad no importa. Sí, hemos tenido una educación, yo no me quejo ni de la educación que he tenido ni de lo que he sido, pero en un momento me he dado cuenta de que mi vida no iba bien y entonces no importa la edad, sino que tienes que seguir para adelante y caer en la cuenta, pararte, sobre todo pararte. Y en cuanto a las pérdidas, de verdad, que yo también lo entiendo, ahora mismo hay muchísima gente sufriendo y se les puede ayudar con en vez de un WhatsApp, una llamada telefónica, pero es eso, no salimos para adelante porque no sabemos perder. Y yo a mí nadie, de todo lo que he leído, de todo lo que he escuchado, nadie me ha dicho que mi vida va a ser eterna, de que no le puede pasar nada a mis hijos, de que no nos podemos quedar sin trabajo, pero es un proceso y tienes que caer en la cuenta un día de por dónde va tu vida. O sea, a mí me habéis ayudado un montón. Yo no sé si esto lo puedo yo guardar para después, para volverlo a escuchar. Lo vamos a mandar para que lo porque guarden. es una maravilla. Mira, los dos. tú has dicho una cosa muy interesante y que tiene que ver con la compañía, ¿no? Con tener a alguien al lado siempre. Mira, los estudios dicen que las personas que viven acompañadas o se acompañan de personas, de alguna manera tienen a alguien con quien compartir sus cosas, sus preocupaciones, sus pérdidas, sus éxitos, sus aprendizajes, su vida en general, viven 10 años más de vida. Pues yo, Esto es un tema que es para reflexionar. Este es un tema para reflexionar. De verdad que yo no sé cómo no lo hacen, pero en muchos estudios la soledad es una gran enfermedad, es una gran patología. En Gran Bretaña hay un ministerio de la soledad. Imagínate. Se creó un ministerio de la soledad en Gran Bretaña hace años, porque bueno, hay estudios, como dice Pepe, científicos, pero se han visto en comunidades longevas de más de 100 años, en Cerdeña, que es muy clásico, en Italia, en Estados Unidos. O sea, se ha visto que toda esa gente vive en comunidad, que colaboran, que se preocupan por el vuelto, que tienen un propósito, pero sobre todo eso, están integrados en la iglesia, donde sea, tienen un proceso de apoyo social. Respecto a eso que dice Pepe es muy importante. Tienen el sentido de un apoyo social real, no ficticio, porque a veces creemos que tenemos muchos amigos, cuando tenemos un problema no tenemos. Y el apoyo social de calidad, alguien que te sepa, no engañar, alguien que te sepa decir, oye, te estás equivocando. Es mentor, ¿no? Esa figura, ¿no? Sí. Es lo que ha dicho, que no le vas a decir la verdad. Es que si yo quiero que mi acompañante me diga la verdad, la verdad, claro. O sea, la mentira ya la tengo yo. Y si no te dice la verdad, mira, una cosa importante, si no te dice la verdad,
te hace las preguntas adecuadas. Fíjate cuál es el papel de un mentor. Un papel de un mentor no es juzgar a nadie, no es incluso ni decirle lo mal que hace. No es decirle, oye, ¿has pensado bien esto? Oye, ¿tú crees que esto puede, así te está dando resultados? Es simplemente que esto es una de las cosas importantes. Muchas veces no damos las respuestas adecuadas a la vida porque no nos hemos hecho las preguntas adecuadas para esas respuestas y vivimos desorientados y no sabemos cuál es ese camino. Pues entonces, ese mentor o ese amigo, ese compañero, llámale como quiera, pero alguien que se ocupe de mí o que esté pendiente, o alguien, si, a lo largo de toda la vida, incluso cuando llegamos a muy mayores, es súper positivo, es que es bueno para todos. Pero ¿qué pasa? Que estamos viviendo en una sociedad que al principio, sí, que está de más decirlo, pero es que nos estamos atomizando de una manera, nos estamos aislando de una manera. Esta pandemia, incluso uno de los retos que nos pone es o nos aislamos o nos acercamos. O sea, o nos acercamos más porque necesitamos más de los demás, o nos aislamos. Si nos aislamos, hemos escogido el camino inadecuado. Fíjate, Entonces, eso que tú dices, Pepe, se expresa muy sintéticamente. sí, Es la primera vez que el comportamiento mío afecta, o sea, si yo no me cuido con la mascarilla, yo afecto a los demás. Aquí no me puedo salvar solo. Los países tienen un dilema importante. Si tú te vacunas, está todo el mundo, no, ¿qué país se vacuna más? Aunque España se vacunara al 100%, tú vives en un mundo global. Van a seguir llegando vuelos de otros países, de Latinoamérica, de África. Aquí sí nos están cuestionando cómo nos estábamos repartiendo la riqueza. Porque antes decíamos, bueno, nosotros ricos, los negritos, pobrecitos, pero ahora tú sabes lo que pasa con el virus, que mientras haya un país, un continente con virus, nosotros no vamos a poder estar tranquilos. Y eso es fantástico, me perdonan, que lo que ha hecho la pandemia es cuestionarnos cómo nos estamos repartiendo la riqueza. Porque este modelo de curación o de salvación tiene que ser o lo hacemos juntos global, o separados global. no podemos. ¿No? Es la primera vez que nos obligan a mirar globalmente, no solamente Claro, por el cambio climático, sino por la exacto, propia naturaleza de nuestra existencia. Si, o exacto. existimos, si queremos existir, tenemos que mirar Vamos el proceso juntos o como si un no, no todo. vamos. O si no, Exacto. vamos a estar perdidos todos. Yo estoy de acuerdo también cuando ha dicho esta persona de 103 años, pues es verdad que se dice, yo bueno, lo pienso, lo creo y alguna vez lo habla en la pandemia, pero es que tenemos que caer, pero es que estamos en lo peor, no. Vamos a ver lo positivo que tenemos ahora también. Hay muchas cosas que van a salir positivas de esta pandemia, pero no lo veamos todo en el sufrimiento, en lo que nos está diciendo la tele, que han habido etapas peores. Y yo no es que yo esté contenta con la pandemia, pero yo no quiero que la pandemia vamos, me quite mi... Mira, aquí. ¡Ay, hola, Carmeli! Eva. Hola, mamá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Pues lo felicito porque la conferencia es muy interesante y es muy bonita. No sé si creo que no me voy a salir del tema sobre la pérdida. Desde Sevilla, ¿no? Desde Sevilla. Sobre Bien. la pérdida. Después de la pérdida de un hijo, que esto lo sabemos que es para siempre, cuesta mucho, o sea, que el aprendizaje y la fuerza que te da hay que pagarla muy cara, porque ante la pérdida de un hijo no hay más y es muy caro el aprendizaje. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿ser más fuerte es pensar es que más fuerte que lo que le ha pasado a uno ya no va a venir otra cosa? Buena pregunta la tuya. Tú sabes que yo respeto mucho eso. Yo me acuerdo, ¿cómo se llama este cantante? Bueno, ahora no me viene a la mente. El cantante que la canción esta del el hijo que se le cayó del 10º piso y él hizo una canción. Bueno, da igual. Joe Cocker. Joe Cocker. Que se le murió el hijo y entonces yo siempre oigo esa canción. Y bueno, mi madre, mi hermana antes que yo, se le murió y ella siempre me decía, la pérdida de un hijo no se equilibra. O sea, las pérdidas en psicología se evalúan de acuerdo, hay pérdidas más intensas que otras. No es lo mismo la muerte de un marido, la muerte de un hijo, que la muerte de un primo. O sea, tiene un gradiente y hay test en psicología que miden eso. Quiere decir que la pérdida de un hijo es una de las cosas más inimaginables que puede haber.
¿Por qué pasa? Porque ese es el amor más incondicional que hay. Más incondicional. Lo que somos padres sabemos que No hay nosotros más. queremos más a los hijos que lo que los hijos nos van a querer a nosotros, y es ley de Está vida. claro. Es ley de vida, eso es vertical. Nosotros, es el corazón externo a nosotros, bueno, por tanto, bueno, lo sabemos. Los padres sabemos que nosotros, nuestros padres se vivían por nosotros nos íbamos de fiesta, los extrañamos mucho, pero cuando tenemos un hijo es que entendemos qué sintieron nuestros padres, ¿no? Entonces, esa pérdida que tú dices, muy de las más altas, intensas, de las más dolorosas y de las que más trabajo cuestan superar, y ahí hace falta ayuda profesional. Yo, pero se si me permites aquí, Fidel, ¿cómo te llamas? Bueno, Carmen Vega. Mira, yo en esta, o en mi búsqueda personal de que siempre, como has dicho, yo creo que sí, y es muy doloroso y muy duro la pérdida de un hijo. Creo que es lo peor para unos padres. Que es para toda la vida. Para toda la vida. Pero siempre yo tenía, y mi mamá siempre me había dicho una cosa, yo creo que hay algo peor que la muerte de un hijo. Y me diréis qué puede ser. Y para mí creo que lo peor es la pérdida, no la pérdida de muerte, sino la desaparición de un hijo. Bueno, la desaparición la desaparición que no se sepa dónde está. Que no sepas dónde tienes tu hijo. Bueno, esas familias que el otro día hicieron un programa, esas familias de quién sabe dónde, que niños raptados, niñas raptadas, que no sabes dónde están. Es verdad. Totalmente. Pero ¿sabes por qué, Paqui? Perdón, no, mira, mi madre Fidel siempre me decía, mi madre, vale más. Y es duro lo que voy a decir, una pena muerta que una pena viva. Sí, por supuesto, sí. Entonces siempre podemos llegar más profundo del dolor, siempre. Dime, Fidel, perdona. No, que eso que has dicho es muy importante para el tema que estamos hablando. ¿Por qué? Cuando se acuerdan que hablábamos del ciclo del duelo, de cerrar el duelo. Cuando alguien no te dice si está muerto o vivo, el duelo se queda inconcluso. Correcto. Se queda sin cerrar. Y Correcto. Entonces la persona no puede hacer el cierre. Por eso uno sufre mucho con un enfermo en el hospital y uno no quiere que se muera, pero si se muere, uno empieza ya el ciclo. Es distinto. No es que uno se alegre, pero puede cerrar el ciclo. Entonces, las personas necesitamos cerrar. Lo que estamos hablando aquí desde el principio es que los duelos hay que cerrarlos. Cerrar como todos los procesos. Todas las etapas emocionales hasta que tú dices, se murió y tienes que... Pero, por ejemplo, los duelos que no se cierran, las desapariciones, es muy angustiante porque la persona tiene esperanza. Entonces, cuando tú tienes esperanza, no cierras el duelo. No, pero, por ejemplo, yo en esta pregunta que ella me hace, si se puede o no, que yo quiero contestarle no con técnica, sino con experiencia. Mi madre perdió su primera hija y entonces encima, cuando yo nazco con problemas en la vista, empecé a perder la vista. Y entonces yo un día le pregunté, porque ella tuvo mucha fuerza para impulsarme a mí. Yo no sé si los demás lo saben, Paqui, pero soy una persona con discapacidad visual, invidente, soy doctor. Y mi madre me impulsó mucho a mí. Y ella dijo, yo necesité, para superar la otra pérdida, buscar un buen propósito en mi vida. Y puso toda su energía en otro hijo que fui yo. No quiere decir que uno tenga que borrar la pérdida con otra cosa. Yo le digo, pero es buscar un propósito, un sentido de crecimiento. Hay personas, por ejemplo, que se le muere una persona de un infarto, un abuelo, un hijo, y estudia cardiología y ese es su propósito. La pérdida la transforma en un propósito. Eso también, ¿me entiendes? O sea, esta pérdida, fulano se murió de cáncer, pues yo me voy a dedicar al cáncer, yo me voy a dedicar a, si soy médico, si soy voluntario de la Cruz Roja, me voy a dedicar a ayudar a personas con cáncer. Entonces, yo siento que de alguna manera esa persona que se fue está en contacto conmigo, estoy haciendo algo por ella. Eso es una manera de salir, pero sí, uno debe de salir, lo que no quiere decir que la cicatriz no esté ahí. Lo que pasa es que yo no me la acaricio y me duele, sino yo la veo como un tributo de guerra. Esa pérdida que yo tuve, yo me toco la cicatriz y no me duele como el primer día ni sangra, ¿no? Está por ahí, supuesto. está ahí en mi historia, pero no me duele. No sé si te cambia. No, sí. Gracias que la respuesta eso es lo que hago. Tratar de... Perdón. No, es que hay alguien con el micrófono abierto. No es ella, se le escucha perfecto. Muchísimas gracias. Nada, Carmen, aquí estamos. Gracias a ti. Soy Bernardo.
he visto vuestra exposición, hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿eh? Me gusta mucho leer sobre el tema que vosotros habéis expuesto, pero hay una cosa que yo os preguntaría, que me parece que ha sido Fidel, ¿no? Fidel es el segundo que intervino, ¿no? Sí. Fidel ha dicho que vivimos en una cultura del éxito, una cultura de la felicidad, y cuando eso no se nos da, parece que somos unos fracasados. Exacto. Entonces, entonces, parece que estamos metidos en una órbita donde que necesitamos ser felices las 24 horas del día. Así mismo. Y todo el mundo toda, contento. Y si no te mundo. sientes mal. Y si no te sientes mal. Exactamente. Entonces, a mí me parece que esto es un trauma de la sociedad y de la cultura que nos están dando, que es una cultura precisamente porque la vida no es, como se suele decir, todo color de rosa. La vida tiene mucho eso, ¿entiendes? Es frustrante. Muy frustrante. El ejemplo que has puesto de la gente que estuvieron en Auschwitz y todo eso es un ejemplo. Es decir, escucha hablar a esas personas que han sufrido mucho, y parece que le estamos contando una cosa que no tiene nada que ver. Nosotros sufrimos por cualquier cosa, porque no gana nuestro equipo, ya estamos sufriendo toda la tarde. Porque no gana nuestro equipo, es decir, estamos acostumbrados para que nuestro equipo gane siempre. Parece que nos educan para eso. El equipo pierde una cosa tan insignificante, y no cenamos esa noche porque pierde el equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, que nos encontramos, que yo creo, no sé, yo lo he discutido algunas veces con Encarna, que es mi compañera que está aquí, mi mujer, y es que cuando una persona ha sufrido mucho, el caso de los niños, de las pateras y demás, esto del COVID y esto le parece le una parece tontería. una tontería. Cuando un chico ha visto que un amigo suyo, que un hermano, que la madre se ha caído en el mar y viene, y bueno, pero ¿esto qué es? Es decir, parece como que le han puesto una prueba, y que ese chaval ya cuando venga a tierra y un día está en la cárcel, otro día está aquí, otro día está allí, pues le parecerá todo como de rosa, claro, porque ya ha pasado. No, pero relativiza más con los niños. Entonces, me ha gustado mucho la parte esa que habéis puesto porque creo que es un mal de la sociedad de que todos vivamos en una constante de la felicidad. Todos vivimos en esa constante. Y ahí viene ya todo lo de la droga que habéis dicho, que me parece muy bueno. En fin, os felicito porque creo que habéis puntualizado cosas muy importantes, Gracias, Bernardo. Sí, mira, yo quería decir una cosa en relación a lo que ha dicho, creo que se llama Jorge, ¿no? Creo que Bernardo, tienes toda la razón. Es que, claro, es que si nos programan de esa manera, desde que nacemos, tenemos un problema después, porque el sistema que tenemos da error, porque la realidad está llena de éxitos y fracasos. Entonces, si nos dicen que todo va a ser una maravilla, ya nos están ya programando mal. Ya nuestra mente se está organizando mal. Entonces, fatal. Y tú hablas de una cosa, tú has hablado de un concepto que no hemos hablado aquí, pero tiene mucho que ver con la pérdida, que se llama resiliencia. Fíjate tú que las personas más resilientes, la resiliencia quiere decir levantarme después de un fracaso, levantarme después de una derrota, de una pérdida. La gente más resiliente es la gente que se levanta y vuelve a comenzar a pesar de que las pérdidas que ha tenido son importantes. Y entonces, si tenemos que vivir y nos toca vivir 70, 80, los años que nos toque, pues tener esa capacidad y tener esa habilidad es muy importante, porque nadie nos va a quitar los problemas de encima. Van a llegar, y en la medida en que seamos capaces de poder hacer de convertir el éxito, el fracaso en aprendizaje, pues vamos a ser más felices. La felicidad precisamente es el camino de convertir, si lo podemos definir de alguna manera, de convertir las pérdidas en aprendizaje. Y siempre ese proceso va a estar ahí. Y si somos capaces de coger ese chip y adquirirlo, incorporarlo y responder siempre que tengamos una situación de pérdida, pues nuestra vida, el balance que podemos hacer de nuestra vida va a ser mucho más completo y mucho más placentero
y obviamente podemos decir que felices, ¿no? Porque la felicidad no es la panacea, la felicidad es todo ese camino que hacemos para llegar a conseguir los propósitos que nos proponemos y que nos hacemos a lo largo de la vida. Unos los conseguimos, otros no, pero los reformulamos y continuamos. Esa es la felicidad. Lo que pasa es que el concepto de felicidad que nos venden es un concepto vacío, estúpido, incluso muchas veces lleno de contenido real. Incluso el éxito. No sé feliz o sé exitoso en 4 pasos. No hay nada que soporte más yo que ser feliz en 7 días, ser exitoso en 48 horas, tu vida va a cambiar. No. Desgraciadamente no es así. O por suerte. Entonces, quería aportar esta idea a lo que has dicho, que es muy sabia, muy inteligente, tanto la tuya como la de Carmen. Eso es la vida, no es otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado hasta ahí. Iremos dando más cositas, ¿verdad, Pepe y Fidel? Porque ha sido un placer compartir con vosotros. Espero que hayáis disfrutado. Si alguien tiene alguna pregunta más. Yo quiero leer una frase. Yo también antes me de que quiero se acabe. despedir con una frase, ¿vale? Este es un párrafo de una conferencia de Maxwell. Este es el experto que citó Fidel. Y bueno, cuando la leí me pareció que era interesante y dice: en la medida en que las pérdidas se acumulan, se convierten en una carga, lamentamos pérdidas del ayer y tenemos temor a las pérdidas del mañana. Y el lamento nos deja sin energía. Y el temor al futuro nos distrae y nos llena de aprensión. Moraleja: hay que saber liberarse de esa carga que llevamos encima, que muchas veces no nos deja llegar a donde queremos llegar. Muchísimas gracias a todos y Paqui, te paso la palabra. Muy bien, yo sí que también me quería despedir con una frase así como transformadora y positiva, ¿no? Que el sufrimiento se puede transformar en seguridad y confianza para seguir continuando arriesgándonos a existir y amar. Gracias, Claudia. Muy bien, bueno. Bueno, yo encantada de haber estado aquí. Mira, a mí sí me gustaría, porque aquí estamos ahora mismo con un coloquio. Aquí somos ahora mismo 7 personas. Me ha encantado. Perdonad, mira, estaban todos ahí en el sofá con su mascarilla como si estuvieran viendo la tele o no sé. Me ha encantado. En contra de la ley, que no podemos estar más de 4, ¿eh? Pero bueno, esto ha merecido un riesgo. Lo digo, nos encantaría que a ver si no lo pudierais grabar, porque somos mucha gente. Ya de momento somos 2 hermanos y somos muchos. Que no nos ha dado tiempo a comunicarle esto y nos gustaría que lo viesen. Y aparte, si hay una nueva conexión, pues nos encantaría, ¿no?, participar. Vamos a invitarles. Paqui, ¿sabes cómo hacerle llegar la información a ellos, no? Sí, porque veo que son amigos de mis hermanas, pueden ser que os conozcáis, entonces... Y seguro ellos, Paqui, se inscribieron en el Zoom y ahí deben de estar sus correos. Claro, ya me lo mandó a mí. No, porque el Zoom era gratuito. Bueno, no se inscribieron. Eva lo sabe, Paqui. Vale, pero me podéis enviar y nosotros vamos a hacer otro que queríamos hablar de los apegos, ¿no? También estábamos hablando antes. Bueno. De los apegos. ¿Os parece bien los apegos? Es que claro, para soltarnos un poquito. Sí. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Porque Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hay que ir a Sevilla, Pepe y Fidel, a hacer una conferencia. Yo tengo muy buenos amigos en Sevilla. Yo voy cada rato. Tengo una amiga de Fundación. Voy mucho a Sevilla. He ido a dar charlas a Sevilla. Muy bien. He ido muchas veces a Sevilla. Y la Elena, ¿qué tal? ¿Te ha gustado, Elena? Ahora va a poner. Podéis decir. Me ha interesado muchísimo. Lo que pasa es que
Estoy aquí ahora en la mesa porque comemos más pronto y entonces se ha Claro, retrasado claro. todo un poco. Por eso he quitado la cámara, pero veis que voy Bien, con los bien. auriculares y entonces No hay problema. Perfecto, perfecto. me ha Cierra la encantado cámara y me ha ayudado muchísimo. Yo he hecho una pregunta escrita, Ay, Ah, no, y es, no la no, hemos no, visto. pero no pasa nada, ahora la verbalizo, ¿no? Es vale. decir, ¿cómo lo haces cuando la pena es compartida por la pérdida de un ser querido y tú en un momento estás superándolo y estás como alegre, pero la otra persona no lo está? Y entonces te sientes como un poco culpable, no te atreves a estar feliz en ese momento porque la otra persona está en una etapa diferente, ¿no? Es el caso de mi hijo que ha perdido a su padre y entonces, claro, ¿cómo lo haces esto para convivir cuando estás los dos en una etapa diferente? Mira, Elena, si quieren respondo yo, no sé si ustedes quieran. Sí, sí, Tú eres el Igual tipo, tú porque eres el que sabe de eso. todos sois muy expertos y seguro que es muy interesante la respuesta. A ver, muy breve. Te voy a responder con otro ejemplo, porque ya a esta hora no tenemos tiempo de teorizar. ¿Qué te parece? Una experiencia. Cuando mi abuelita se murió, yo la extrañé mucho, pero era la madre de mi padre. Pero yo cuando llegué a la casa y era niño, con 11 años, yo puse la televisión y puse un poquito de música y cuando aquello, los padres, mi madre lo primero que dijo fue, mi padre era un campesino, no era un hombre de universidad, pero saben que a veces la sabiduría no está siempre en las universidades. Mi madre dijo, aquí está eso, que se murió tu abuela, respeta a tu padre. Y él me dijo, no, la música y las cosas que no, él no está de luto, que es cuando se sienta triste. Entonces, mi padre respetó con una sabiduría increíble que en mi momento evolutivo, que yo quería a mi abuela, pero yo no la podía querer desde el mismo nivel de conciencia que él. La queríamos desde lugares distintos. Los duelos son como el duelo que uno hace desde una ventana, no lo hace el otro desde la acera. Y entonces el niño está en otra posición. Entonces, lo más recomendado es respetar, porque que el otro esté alegre, entre comillas, que hay que ver que es alegre, no quiere decir que no la quiera. Por ejemplo, los duelos los niños lo hacen o los jóvenes distintos a una persona mayor. ¿Me entiendes? Igual que la sonrisa. Uno cuando es más joven es de sonrisa fácil. Uno se ríe por cualquier cosa. Una viejita mira, una viejita, esto no se ríe, cuando eres mayor ya no te dan gracias ciertas cosas. No eres tan fácil de risa. Pero el duelo de un niño, de un joven, es distinto al que haga uno como adulto. Entonces, respetar al otro quiere decir no que tú no puedes pensar que el otro no está sufriendo como tú estás sufriendo a su manera. Y entonces hay que dejarlo que cada cual sufra a su manera, a su ritmo. Porque qué bien me hizo que mi padre, no se me olvida eso. Yo estudiando psicología a veces digo, que hombre, ¿no? Sin estudiar lo que yo estudié, cuando yo lo estudié teóricamente, que era importante respetar los duelos, digo, ¿y hay quien se lo enseñó? Que no fue a ninguna universidad. Qué bien me hizo. De la vida. ¿Cómo me liberó? Porque yo vi mi novela y había ratos que estaba triste, extrañé a mi abuelita, había ratos que a lo mejor lloraba y él no se enteró, pero me dejaron que yo hiciera mi duelo, que me pusiera triste cuando yo quisiera, que me pusiera alegre y que no cortara mi vida. Y ese es como yo creo el consejo que te puedo dar. No, sé si y te mira, sirve. yo quería aportar una cosa más. Y es que también obviamente si tú descubres que tú lo estás experimentando de una manera diferente y que estás en un momento diferente, pues quizás esa energía positiva que ya tú has ido adquiriendo, esa actitud que tú has ido asumiendo y que tú has ido pasando, pues probablemente puedas utilizarla para acompañar al otro y para, sabiendo que el otro no está en el mismo nivel que tú, poder entender lo que le está pasando y quizás ser ese mentor que en un momento determinado necesita el otro para alarlo hacia tu estado emocional e intentar acompañarle en ese proceso, porque muchas veces las cosas no hay ni que decirlas, es simplemente acompañarlas, estar ahí, entender el proceso que el otro está viviendo. Sí, y obviamente tener la confianza de que un poquito más tarde que tú, esta persona va a llegar a donde estás tú. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa en la vida es que no sabemos esperar el momento del otro. Tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia de esperar en estos procesos el momento del otro. Pero si estamos ahí, seguro que ese momento se cataliza y es mucho más rápido y es mucho. Ahora, si lo dejamos solo, estamos de alguna manera ahondando en ese proceso y quizá
al otro le cueste más. No sé. Aquí Sí, pero hay muchas entender dónde está el otro, con eso ya se alivia bastante. ya es suficiente. No lo tiene estar que ahí. extrañar como yo. Nadie tiene que hacer el duelo como yo. Ese es el mensaje. Ni siquiera mi hijo. Lo hacemos diferente. Pero es muy interesante las respuestas, pero bueno, no, él ya ha decidido ir a un psicólogo también, porque es lo que decíais vosotros, Bueno, a veces un es profesional. bueno una ayuda externa, el mentor es mejor Claro, que no, claro. que no duelo sea la madre o el padre, porque tienes una visión distinta. externa siempre puede ser más positiva, ¿no? Claro. Totalmente, porque es Pero es porque a imparcial. veces uno, pues eso, ¿no? En ese momento estás viendo algo, estás riendo y piensas, ostras, ahora el otro hoy me ha dicho que está mal, ¿no? Y Claro, que pero por eso hoy no tiene el día, que es el momento de bajón, ¿no? Porque como decís vosotros, Claro. esto no es una cosa lineal, los dos Exacto. igual. Totalmente. El problema es ese, ¿no? Que esto es como una montaña rusa, que a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y a Claro. veces no coinciden que los dos estés en la misma posición, ¿no? En el mismo nivel. No. Eso es bastante difícil en esta vida. Somos tan distintos que muchas veces, o la mayor parte de las veces, todos estamos en un momento distinto. Y entonces consensuar eso es complicado. Pero si eres consciente de que necesitas ayuda, Sí. o el otro se da cuenta que tú necesitas ayuda, pues intentar buscarla y recibir ese apoyo, porque saldrás de ahí. Sí, Si no lo buscas, sí. sí tiene un Sí que problema. saldremos, sí, pero me interesaba, pues eso, ¿no? Sí. Hoy esta conferencia. Muy buena pregunta, además. Muy y, bueno. y Porque me ha no hay gustado soluciones mucho, ¿eh? únicas para los problemas, no hay una solución única para todo. Respetar el espacio y abrazar. A lo mejor. Es clave. Ahí lo Consentir. sintetizó Paco. Respetar el duelo del otro y su espacio. Respetar y estar. abrazar. Y abrazar. Eso ya. Ahí está. Bueno, Muy Bueno, bien. pues, queridos todos, qué bueno, bien, pues nada. qué Muchas bien. gracias. Tenemos que perdernos para volvernos a encontrar. Exacto. ¿Parece? Sí. Pues un saludo, muchísimas gracias, de verdad. Cualquier cosa, pues os podéis poner en contacto conmigo mismo y tenéis ahí quien tiene mi teléfono, quien está en contacto con Pepe o con Fidel, cualquier cosa y seguiremos haciendo cositas así. Seguro. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y de hacerlo de forma totalmente altruista, ¿eh? Gracias. Un abrazo a todos, un abrazo aplauso grande. para los ponentes, ¿eh? Y para todos. Gracias, un abrazo y una sonrisa. Una sonrisa. Hasta luego. Adiós. Adiós, hermana. Ahora hablamos. Adiós. Adiós, sobrina, bonita. Bueno, muy bien. Al final tuvieron que salir algunos, Pepe, Fidel, pero me dijeron el porqué. Pero bien, ya está. Cumplimos Era con un el poco objetivo. la 1 del mediodía. Deja de grabar, Fidea. Muy bien. Sí, Víctor, Pues ya hemos grabado y ya os grabación. pasaremos la grabación. Sí, ya yo busco cómo pasarle